¿Cómo la gente que vota a favor del aborto no quiere ver un aborto? Sí, ¿Por qué a la los gente que gritos. está a favor del aborto no quiere ver un aborto? Porque parte de una mentira. Es decir, de la única manera que vos puedas defender una cosa como esta, que es tomar con una pinza una criatura, a ver si tengo, yo suelo tener acá un bebé. Esto tiene 12 semanas, Viviana, ni 12 siquiera semanas. las 14. Entonces vos con una pinza agarrás una patita y lo vas cortando. Mientras el niño llora en la película El grito silencioso, que es una ecografía, se ve cómo el bebé abre la boca y con sus bracitos, desesperado, huye hacia el interior del útero como buscando que su mamá lo proteja. Entonces la única manera de que vos puedas defender esto es negarlo y decir las barbaridades que ha dicho el ministro de Salud, que realmente es una vergüenza que ocupe ese lugar. ¿Cómo va a decir que es un fenómeno y no es una vida humana? Es decir, solamente un retardado mental. Puede ser por la edad que tenga un poquito ya de eso y lo disculparíamos, ¿no? Si hubiera algún poco de demencia senil. Pero un ministro de salud que es médico, decir lo que dijo es una barbaridad. Vos abrís el útero y sacás un niño. Contanos, ¿cómo es un aborto, Chinda? Mirá, Empezaste recién a contar. sí. Se anestesia a la mujer, se le mete una Claro, pinza, se le cortan el... O anestesia. sea, ¿cómo es? Porque ya que estamos hablando de todo, hablemos... Es súper Entonces, cruel, a hay mí me hace dos, mal, pero digámoselo exactamente, a la gente que está exactamente, mirando. mira, hay dos tipos de aborto. El aborto químico con misoprostol, en otros países con RU486, que enseguida hablamos de eso, y el aborto quirúrgico. El aborto quirúrgico consiste, obviamente, no podés usar un veneno como el misoprostol después de ciertas semanas, de las 20 semanas, porque el útero estalla. En el momento que estábamos discutiendo el aborto en senadores, en el año 2018, en un hospital de Santa Fe una mujer perdió su útero y casi su vida por estallido de útero, y otra por una hemorragia, murió. ¿No es cierto? Entonces, no podés aplicar ese veneno, el misoprostol, porque produce fuertes contracturas de útero, contracciones y hemorragias cataclísmicas, ¿no es cierto? Eso, las prostaglandinas sintéticas producen ese efecto. De manera tal que en un niño grande puede provocar rotura de útero. Es entonces cuando se usa, por esta ley infame que quieren poner, lo que se llama aborto quirúrgico. Entonces, la mujer, como vos dijiste, con las piernas abiertas, se le da anestesia y con dilatadores cada vez más grandes se dilata el cuello de útero y de todas maneras es a ciegas, ya que el médico no ve el interior del útero. Introduce un elemento cortante y raspa, por eso se llama raspado también, ¿no es cierto? Si es en el segundo o tercer trimestre, se va sacando de a pedacitos, se tira, ¿no es cierto? A medida que raspas, sacas una piernita, un pedacito, otro piecito. Ahora, si es en el primer trimestre, se raspa con un elemento a ciegas para que no quede ningún resto. Y si ese bisturí pasa, por ejemplo, donde está la arteria uterina o la arteria tubaria, se rompe esa arteria de la madre, se produce una hemorragia cataclísmica que es casi imposible llegar a coartar porque tenés que aumentar la anestesia, abrir por planos el abdomen, piel, tejido cerebral subcutáneo, útero, llegar y coaptar esa arteria. Esas son las situaciones de muerte más fáciles para la madre. De todas maneras, para el chiquito es una diferencia de tamaño. En todos los casos vos lo sacás a pedazos. Muchas veces, cuando vas a hacer el aborto por succión, se mete un forceps, se aplasta la cabecita, cuando sentís el ruido, si es grandecito, de los huesitos rotos, y luego se pone una cánula conectada con un aspirador y como basura se tira en un recipiente. De cualquier forma que lo mires, cuando estuvimos en la Cámara de Senadores, yo mostré un aborto por nacimiento parcial que está en este desgraciado proyecto. En los primeros artículos decía que autorizaba el aborto hasta las 14 semanas, lo cual es lo mismo, porque el niño sufre lo mismo. Nosotros vemos menos cuando es chiquitito, pero el hecho es el mismo. Y a cualquier edad del embarazo, decía la ley y dice el actual proyecto, si la mujer invoca causal salud, por ejemplo, si le duele la cabeza, si la echaron del trabajo y está deprimida, si se peleó con el marido y no se siente bien, eso es causal salud para la ley. Y en ese caso, esto lo autorizó el criminal presidente Obama de los Estados Unidos, cuando está en edad de parto, el chiquito, 7, 8, 9 meses, en general se induce el parto en podálica, decimos nace de nalgas, y cuando el cuellito del niño está en el canal de parto, con una tijera se lo corta. Y yo lo mostré filmado, una clase de aborto, ¿no es cierto? Entonces arrancan así el chiquito, como cuando vos
degüellan un pollo, ¿no es cierto? Y las mujeres abortistas, que a los gritos, que saquen, ¿cómo? ¿Por qué sacarlo? Te gritaban Si ella, que sacaras el que aborto. Yo saque, decía, que qué saque eso. hipocresía. Están Claro, diciéndole que claro. saque lo que ellos están Claro, ellos votando. quieren hacer, pero además las mujeres, había muchas mujeres verdes que por supuesto alentaban y presionaban a los senadores. Entonces, por eso te digo, ellas no quieren que se vea la verdad. De cualquier manera, un criminal, por ejemplo, ¿qué es lo que te dice? Yo soy médica forense, soy inocente, yo no maté a nadie. Es decir, lo primero es mentir, porque la verdad cruda, ningún ser humano normal la puede aceptar. Entonces, estas mujeres, obviamente, esto es un crimen, acá y en Japón, desde que el hombre existe hasta ahora y mientras exista el hombre, porque es una persona humana cuya dignidad es inalienable e inalterable. No importa el tamaño, no importa la edad. Chinda, quieren normalizar esto? Claro, bueno, ¿Por qué hay hay que muchos normalizar intereses. el aborto? Esto, Nicolás Moraz, que es un periodista también muy polémico, publicó las vinculaciones del actual presidente, por ejemplo, con Soros, y entre las exigencias de Soros, que representa no nuestro hemisferio, sino el hemisferio norte, existe la legalización del aborto. Esto tiene muchos años, Viviana. Empieza prácticamente en 1916, cuando Rockefeller, en Estados Unidos, con la creadora del movimiento feminista norteamericano, Margaret Sanger, crea la Liga Eugenésica de Control de Natalidad, donde se hizo abortar a cientos de miles de mujeres pobres y se castraron cientos de miles de familias, porque eran una vergüenza para la raza. Familias pobres, fue llevado a la pantalla grande, familias pobres que tenían un hijo discapacitado, un chiquito con síndrome de Down o un sobrino preso, como eran pobres, eran esterilizadas. Antes de la Segunda Guerra, 27 estados norteamericanos tenían eugenesia obligatoria. Y esta misma mujer, con el mismo dinero de Rockefeller, en 1930, en Harlem, el barrio negro de los Estados Unidos, hizo la primera clínica de abortos para negros. Y ella misma dice en su autobiografía que utilizaba ministros y parteras negras para que los negros no sospechen. El genocidio más grande de la historia se hizo con esos bebitos de raza negra, ¿no es cierto? Esta mujer escribió un libro horrible, que es el origen de lo que hoy nosotros tenemos, El pivot de la civilización se llama, donde dice que los incapacitados, débiles mentales y razas inferiores son un peso terrible para los sectores superiores de la sociedad. Este es el principio del racismo y también el exterminio plutárquico, es decir, el exterminio de los pobres. Este es el origen. En esa misma clínica, Rockefeller hizo lo que hoy conocemos como IPPF, Federación Internacional de Paternidad Planificada, acuñan ese término para no usar control de natalidad, para que nadie vincule a Sanger con la odiada clínica eugenésica de control de natalidad. Entonces inventan el término paternidad planificada. La IPPF depende directamente de la presidencia de los Estados Unidos y de un organismo de relaciones internacionales que se llama CFR, Cancer and Foreign Relations. Recibe directas órdenes y ahí se hacen los planes de aborto por los que vos me preguntás. Pero a mí, ¿sabés lo que me genera mucha curiosidad y mucho dolor? Este gobierno, como todos, pero este gobierno, porque es el que tenemos, habla de los pobres. Es un horror. Uno escucha a los pobres y los pobres dicen, o sea, yo no quiero abortar a mi hijo porque... Mirá, Viviana, el mensaje de este gobierno... Es mi valor, es mi vida, es mi milagro. No quiero abortar, yo no quiero... ¿Seguro? ¿Quiénes quieren abortar? ¿Por qué quieren decirle a la gente que la gente pobre quiere abortar? El mensaje de este gobierno es claro. La gente pobre quiere cloacas, quiere un trabajo estable, quiere luz eléctrica, quiere agua potable. Y el gobierno Fernández, le está diciendo, no te puedo dar ni trabajo ni dinero, me lo quedo todo yo. Así que tenés que matar a tu hijo. Esa es la respuesta. Pongamos blanco sobre negro, Viviana. No te puedo dar lo que necesitas, que es una vida digna. Entonces te hago matar a tu hijo. Esa es la verdad que nadie dice. Vos has escuchado en la encuesta, yo he trabajado muchísimo, pero muchísimos años con gente pobrísima. Ningún pobre quiere matar a su hijo porque es el único capital que tiene. Absolutamente. Y fíjate vos en las encuestas, como bien dijiste recién, el sector universitario, es decir, mujeres de más estudio y de más dinero, son las que quieren legalizar el aborto porque si les fracasa
el medio anticonceptivo que usen, que el Estado les pague el aborto. Esta es la síntesis. Yo escuchaba el fin de semana a la diputada Moró, por quien tengo mucho afecto, pero ella contaba cómo aborta a los 15, que le falló el método anticonceptivo, que estaba de novia con un chico de 17, que su madre la acompañó a abortar y demás, ¿no? Y lo que dicen muchas mujeres como ella es, bueno, de alguna manera yo decidí matar a mi hijo porque pensé que no podía realizarme como mujer. Hoy escuchaba a la madre de Fernando Cabenagui, el gran jugador, exjugador ya de River, que ha triunfado en diferentes partes del mundo, contando que a los 15 años se embaraza, que su novio de 17, el padre de Cabenagui, llegan al lugar del aborto y estando en la clínica o en el lugar en el que estaban, decide levantarse e irse porque dijo, no, mi vida puede realizarse igual. La que te venden, Chinda, es, y lo digo porque nos miran muchas mamás con hijas muy jovencitas, es, vos tenés que abortar porque hay una vida que te vas a perder. O sea, vos no vas a poder desarrollarte como mujer. Si vos abortás vas a poder estudiar, vas a poder viajar. O sea, el egoísmo. No te venden el aborto como una muerte a tu propio hijo, no te No, lo por venden como un supuesto. crimen. O sea, el nivel de egoísmo con Es el que se brutal. habla del aborto es Brutal. brutal, Chinda. Pero hay una cicatriz que no se puede borrar nunca. Las mujeres Claro, que me llaman de 70, 80 y claro. 50 años que dicen, yo no puedo olvidarme nunca del aborto. Tengo otros hijos o no pude tener más hijos, Que es pero bastante nadie te frecuente habla eso. de la secuela que te queda post-aborto. Por supuesto, de hecho, siempre al médico que ayuda a tener un niño vienen los familiares o la mamá a agradecerle, pero nunca van a agradecer al médico que les hizo el aborto.